Bueno, vamos a iniciar de nuevo por el principio. Me acompaña Rodrigo Peralta, que está, bueno, como comentó él también en la transmisión anterior, pero quizás no se alcanzó a escuchar bien. Él es coordinador de una zona de Buenos Aires respecto al activismo bajo el formato de veganismo en parques. Me comentaba que tiene 2 años como vegano y no recuerdo exactamente qué más me comentaba. Si quieres de nuevo comentar algo así, una breve introducción respecto a ti como activista y bienvenido. Una vez más, gracias Luis por el espacio a la charla. Sí, soy perteneciente al grupo de veganismo en parques, estoy en zona sur de lo que sería Buenos Aires. Soy vegano hace 2 años. eh, y nada, este formato que utiliza veganismo en parques y el cual promovemos, es el primer formato en el cual me inmerso como activista, ¿no? Fui a marchas, sí, sobre veganismo, el Día Mundial del Veganismo, pero más que eso no hice otro tipo de activismo que no sea el de charlas. Y nada, la verdad que estoy bastante satisfecho con este tipo de activismo. eh, y nada, traté de estos 2 años de que soy vegano, como después me agarró la pandemia, me encargué de leer y buscar información todo el tiempo que estuve encerrado, que nadie podía salir, y eso me ayudó muchísimo a tener más información sobre el veganismo, y más allá de una simple imagen de una cuenta con muchos seguidores, por ejemplo. Ok, muy bien. Pues sí, el tema que nos reúne el día de hoy es la carne in vitro. Ahí sí me escuchas bien, Sí, Rodrigo. Ok, sí, bueno, sí, te escucho bien. el tema es la carne in vitro. Lo que comentaba era que es uno de los temas más recientes, tiene pocos años que se está comentando sobre esta propuesta, que obviamente ni siquiera es una propuesta que haya nacido de alguien vegano, porque sería ilógico, sino es una propuesta que surgió con la idea del cambio climático, de incluso obviamente de ayudar a la industria de la explotación animal a reformarse, a cuestiones pues, básicamente eso de la ecología y cuestiones económicas para la industria de la explotación animal. De costo. Y lo que viene sucediendo es que como estas actividades eh, son obviamente van de la mano con la ideología del bienestar animal, entendiéndolo como una ideología política de que lo que debemos hacer es regular la explotación animal y no dejar de utilizar animales. Entonces, activistas que incluso se autodenominan veganos y otros animalistas, han estado difundiendo esto como si fuera una especie de solución temporal, ellos le llaman así. O sea, por ejemplo, vemos en el caso recuerdo, se me viene a la mente Gary Yurovsky, por ejemplo. Gary Yurovsky, él menciona que está a favor de la carne in vitro, que porque los veganos ya tenemos nuestras cosas y que eso es para la gente que aún consume carne. O sea, me parece algo que no va acorde con decirse defensor de los demás animales. Porque, bueno, tiene varias cuestiones ahí que podemos ir comentando a lo largo de la charla, pero pues obviamente no hace ver a los demás animales como sujetos que tengan un valor moral en sí mismos, sino lo que comenté también la vez anterior con Cristina Coopers, que los están reduciendo el valor de los demás animales, equiparándolo, por ejemplo, a los agrotóxicos o a cualquier sustancia que te hace daño, o al humo porque contamina, o sea, no reconociendo un valor moral en ellos. No sé tú qué opinas al respecto de esto. No, sí, concuerdo totalmente. Hoy en día la difusión errada y tergiversada que hay sobre el ambientalismo y el veganismo es increíble. Y nada, tal cual como dijiste, el tema de que justamente la propuesta no es desde una perspectiva vegana, ni siquiera de reconocimiento de sujetos a los demás animales,
y además sigue girando en un enfoque antropocentrista, es decir, siempre se busca en relación al beneficio para la humanidad, porque hay contaminación que daña al medio ambiente, pero porque se centran en el conflicto o en las malas acciones que le pueden generar a la humanidad en particular, y, y si los demás animales siguen siendo vistos como objetos, no podrías estar hablando de veganismo en ese sentido. Así que nada, sí concuerdo. Y sí es cierto de esto de que se lo sigue viendo como un recurso, como si fuese una plantación de soja que contamina o algo por el estilo. eh, y nada, no se habla de los demás animales en particular, sino que se los ve como un instrumento o en este caso sería como una solución entre comillas para la contaminación medioambiental, pero no se habla ni se pone a los demás animales como el centro de la cuestión. Sí, de hecho, yo desde hace tiempo también lo había visto como que ellos lo equiparan a una cuestión homeopática. Ya hasta a mí se me ocurre denominarle a esto falacia de la homeopatía, o sea, porque pues que la homeopatía, pues independientemente de si hay gente que piense que funciona o no funciona, eh, se refiere a que implicas o suministras pequeños dosis de lo mismo que te hace daño. Pero en la cuestión independientemente de lo que pensemos de la homeopatía, en cuestiones de justicia, eso no tiene ninguna lógica, es una falacia, porque no puedes combatir en este caso, si lo vemos desde un punto de vista de combatir el antropocentrismo, no se puede combatir con más antropocentrismo. O sea, o si hablamos Claro. en general, si hablamos en general de no veganismo, pues no se puede combatir el no veganismo con más no veganismo. Y esto es lo que la lógica que ellos siguen. O sea, ellos esto va muy de la mano con la cuestión del reducetarianismo. O sea, bueno, de hecho, De en los ciertos lunes sin carne, por ejemplo. sí, sí, o sea, a veces ni siquiera en ese sentido, porque seguirían siendo proveedores de esa explotación específica en sí misma. Eh, pero bueno, ellos, por ejemplo, cuando en una de las conversaciones pasadas, un defensor de este tipo de activismo me decía que bueno, que por qué no cómo podíamos decir que si alguien se hace vegano, entre comillas, lo digo, yo le pongo el entre comillas, no a esa persona, Sí, por salud y que por el medio ambiente, que cómo podríamos decir que alguien no se va a hacer vegano por eso. Entonces, o sea, le comentaba que si estás apelando al egoísmo, o sea, y a cuestiones antropocentristas, sería el equivalente a decir, por ejemplo, que si alguien es, por ejemplo, machista, y le dices, bueno, reduce tu machismo, o sea, en vez de todas las prácticas machistas que haces, elimina algunas o redúcelas, y que ese mensaje en sí mismo de que por ejemplo, ya, no sé, no abuse sexualmente de las mujeres, sino simplemente les diga cosas o las acose, si ese mensaje en sí mismo lo va a llevar a entender que debe de ser respetuoso con otras personas independientemente de su sexo, por ejemplo. O sea, eso no veo un enlace lógico para que te diga que este mensaje en sí mismo te va a llevar a comprender el respeto por las demás personas. Y esto mismo sucede con el caso de la carne in vitro. O sea, si se le está diciendo a la gente que aún no es vegana que puede seguir utilizando a los demás animales y que eso como que es algo temporal, después eso los va a hacer entender, o que a pesar de eso, a pesar de que esa gente los está difundiendo, los va a hacer entender el veganismo, yo no le veo una conexión ahí. claro, sí, tal cual. Además, es como, para mí es como más que nada para lograr o sea, esto de que es como una forma egoísta de promoverlo es total, porque lo único que generaría en esa persona es como un calme de conciencia con el tema por ejemplo, la comparación con el machismo, de, no sé, no seas agresivo los lunes, martes y miércoles y dejate 2 días para ser agresivo con las demás mujeres, con las mujeres, y después andar reduciendo. Entonces, después llegas lunes, martes, miércoles y agregarle el jueves y te va a quedar un día. Pero está erróneo porque
se sitúa a la persona o la persona siente que está en un lugar como correcto porque está haciendo menos mal, pero sigue siendo injusto. Sería como promover vegetarianismo, ¿no? De, bueno, no consumas X producto, pero podés consumir el resto de la explotación animal. Y como dijiste vos, es ilógico y sigue siendo perjudicial. Es decir, es intentar reducir, es intentar abolir la explotación animal ofreciendo explotación animal. Es contradictorio. Sí, de hecho creo que es todavía más obvio que el reducetarianismo, porque la gente, o sea, la carne in vitro ni siquiera te dice que dejes de consumir ni siquiera carne, o sea, te sigue diciendo que está bien que la comas y pues obviamente con qué criterio le podrías decir que deje de utilizar de otras maneras a los demás animales, porque obviamente sabemos que el veganismo no se reduce ni a la carne ni a la alimentación, pero si le estás dando un aval, un check ahí de que está bien que, por ejemplo, uno de los argumentos para lo de esta propuesta es que la reducción del sufrimiento, o sea, si extraerle biopsias a los demás animales se considera que es una reducción del sufrimiento y por eso entonces es menos malo o incluso alguien podría considerar que ni siquiera está mal utilizar a los demás animales mientras se le reduzca o no se aprecie un sufrimiento, ahí le estás reforzando, o sea, eso obviamente va a ser apoyado por cualquier no vegano que no se esté tomando en serio la cuestión de los derechos, de reflexionar sobre los derechos animales. Y es lo que he comentado en reiteradas ocasiones, que uno de los obstáculos más fuertes para el avance del veganismo son los propios animalistas que no difunden el veganismo como un deber moral. Y yo pondría en tela de juicio si ellos también lo han entendido realmente, porque alguien que ha entendido que los demás animales merecen respeto no podría estar fomentando el irrespeto hacia ellos. Y esto, de hecho, lo veo como Tal cual. incluso, sí, o sea, ni siquiera acá en reducetarianismo está diciéndole sí está bien que los utilices porque esto causa menos sufrimiento. O sea, si vas a utilizar a los demás animales, hazlo sí, procurando que sea menos el sufrimiento y eso es una aval a la explotación. Hola. Ahí, ahí te dejé escuchar. Ahora te volví a escuchar. Ah, no, que decía Ahora sí te que, escucho. que ni siquiera era una cuestión de reducetarianismo porque ahí le están dando un aval, o sea, le están diciendo que, que está bien, que utiliza a los demás animales siempre y cuando busque una forma de utilizarlos en donde se le reduzca el sufrimiento. Entre menos sufrimiento le causes, Sí. digamos, menos incorrecto o incluso no hay ninguna cuestión a juzgar ahí si utilizas a los animales infligiéndoles el menor sufrimiento posible o incluso Además, si no se aprecia. tal cual. Además lo veo como contraproducente porque, primero que nada, o sea, se situaría desde una perspectiva sufrecentrista, de cuanto menos sufrimiento tenga, es mejor. Y es un error, porque si vamos al caso, cuando yo veo un perro que está siendo explotado para que ayude a personas no videntes, ayude entre comillas, o que se lo entrene para, no sé, buscar droga, el perro tiene todas las comodidades en su hogar, digamos, dentro del lugar donde lo tenga, ya sea un centro de rehabilitación o sea en las fuerzas de seguridad, tendrá comida de mejor marca, tendrá todas las comodidades, tendrá un espacio grande para jugar, tendrá todas las vacunas, tendrá toda la salud y el perro no se lo ve sufriendo, pero sigue siendo usado, sigue siendo visto como un recurso y se le sigue dando como un valor instrumental, porque se le da todo eso para que el trabajo, el perro, o en la mayoría son perros, cumplan un trabajo. ¿Y quién decide realmente por qué el perro tendría que trabajar para eso? Entonces, si yo me centro en promover menos sufrimiento, cuando yo le quiera decir a alguien no vegano o que intenta ser vegano, que eso es explotación animal, usar a un perro para, no sé, para que vaya a buscar droga, por ejemplo, va a ser como imposible para esa persona comprender que ese uso está mal y que es incorrecto, porque él no ve que sufre.
y no se necesita sufrir para ser usado ni explotado. Eso se comprueba también con los niños, por ejemplo, cuando se les explota cuando son muy chicos y se abusan de su inocencia, eh, y entonces no importa si está sufriendo o si está contento, mientras que se lo siga viendo como un recurso y se siga buscando un beneficio a través del uso de ese animal, eh, estará siendo incorrecto igualmente. Por eso promover el sufricentrismo sería como invisibilizar esas explotaciones y es contraproducente porque después es más complicado hacer entender a esas personas que ese uso sigue siendo incorrecto. Sí, bueno, de hecho yo pienso que es que es un círculo vicioso, o sea, es que ellos aprendieron, yo considero que incluso hay gente que incluso podría no participar en la mayoría de los usos que se etiquetan como explotación. Incluso alguien puede mencionar que, por ejemplo, el mascotismo o lo que estabas mencionando no, por ejemplo, terapias o asistencia con animales, etcétera, siempre buscan encontrarle una razón, algún estudio o algo que les indique que hay un estrés. O sea, forzosamente quieren encontrar en la explotación un sufrimiento. Pues difícilmente eso pueden demostrarlo en todos los casos, pero aunque así fuera, aunque demostraran o no demostraran que en todos los casos hubiera algún tipo de sufrimiento, no es en sí la cuestión a, a cuestionar de raíz, sino el hecho de estar actuando en contra, no solamente de la voluntad de los sujetos, porque obviamente también hay una vulneración de la voluntad, pero también el hecho mismo de estar tratando a un sujeto como actuando sobre su integridad física, sin que éste tenga oportunidad de manifestar su aprobación o rechazo, y en otros casos cuestiones que ni siquiera tendrían que ver tampoco con el consentimiento. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, privar de la vida a alguien, pues no se necesita el consentimiento para considerar malo eso. Ir contra la integridad física de alguien, o sea, en el sentido de que no tenga una razón médica o que ponga en peligro su vida, pues tampoco se necesitaría el consentimiento. Pero en este caso, en el caso específico de la carne in vitro, los demás animales no pueden ser donadores voluntarios de sus células. O sea, por ejemplo, no sé, un adulto en plenitud de sus facultades mentales, bueno, en este caso humanos, porque ya leí por ahí alguna crítica de que podía haber extraterrestres y cualquier otras cuestiones que pudieran ser agentes morales. Bueno, cualquier sujeto que pueda hacerse responsable de sus actos, podría ser un donador voluntario, pero los demás animales, hasta donde sabemos, no lo son. Entonces, Claro. no puede, es un acto que a priori, o sea, debemos de dar por sentado que no están dando su consentimiento. ¿Y qué entendemos por consentimiento? O sea, ahí tendríamos que agregarle lo de libre e informado, o sea, que no, que el sujeto tiene opciones para negarse o para aprobar, y aquí no se le está dando esa opción. Claro, no O es sea, una no es elección realmente. exactamente, o sea, no porque la vaca o el toro o el pollo o cualquier otro animal, no porque no ponga una resistencia física, no significa que está dando su consentimiento, sino simplemente, como comentabas hace un momento, por Es su un abuso de inocencia, su inocencia, tal sí, cual. por su inocencia no sabe qué está sucediendo siquiera. Sí, tal cual. Además, es como también es darle ventaja a las demás personas en el sentido de que puedan rebatir cuando uno quiere argumentarles de por qué debe ser vegano o vegana, porque sería entrar en un discurso contradictorio e hipócrita, porque si yo, o sea, lucho por el fin de la explotación animal y promuevo explotación animal, es irrisorio en sí mismo, es contradictorio, no tiene sentido, sinceramente. Y esto con respecto a de que se centra en el sufrimiento y también se habla mucho del tema de los intereses que tienen los demás animales, que no tienen intereses en ser perjudicados y que no tienen intereses en,
en ser usados por los humanos y demás. En este caso, se fomenta indirectamente o directamente en realidad a usarlos, a seguir viéndolos como recursos, porque además también hay que apuntar a otra cosa, de que más allá de que a las vacas o a los toros le hagan una biopsia, como dicen, para sacarle un pedazo de su cuerpo y así regenerarlo y producir la carne in vitro, ese animal nunca fue visto como sujeto. Entonces, no va a ir a un centro a un santuario, por ejemplo, y va a ser visto como un sujeto. Es muy poco probable que pase, porque si siempre fue visto como un objeto, ¿quién asegura que esa explotación animal se redujo realmente? ¿Quién asegura realmente una buena vida, entre comillas, al toro que le hicieron una biopsia? No es todo, por ejemplo, hacen carne in vitro y los demás animales, las vacas y los toros generalmente o pollos, están bien. ¿Y qué van a hacer qué van a hacer con ellos después? ¿Los van a realmente respetar? ¿Van a realmente reconocer sus derechos morales? Es como que se planta como un paisaje ilusorio de que los demás animales después van a estar bien. Y ya desde un inicio no están bien. ¿Y quién te asegura realmente que después van a ser vistos como alguien, de que después van a estar bien? Porque de eso tampoco se habla, del post, eh, después de que los demás animales se les haga esa extracción y se haga la carne in vitro, nadie asegura una buena vida para los demás animales y además también hablando de la cantidad impresionante que hay de animales de reproducción obviamente forzosa por la humanidad, ¿qué van a hacer con tantos animales? ¿Los van a asesinar igualmente? Y es muy probable, porque el ser humano hoy en día siempre fue así, lo sigue viendo como recursos, entonces ¿por qué no lo harían? Y tal cual, esto más que nada se hace por el tema del medio ambiente, de la contaminación, y nunca se centra realmente en los derechos que ellos tienen, por lo menos desde estas campañas son las mayorías que yo vi. Sí, de hecho, y aunque en ese hipotético caso que fueran, supongamos que por X o Y razón, a lo mejor incluso hasta por limpiar su imagen, no los asesinan ni tienen otra finalidad, tuvieran otra finalidad después de la biopsia, pues ese hecho en sí mismo ya fue una injusticia. Es, por ejemplo, no sé, hablar de la cuestión de la demanda. Eh, pues es que eso en sí mismo ya es una cuestión de, de una conciencia moral. O sea, por eso yo y mucha gente también vegana lo piensa que ser vegano no se reduce simplemente a actuar de acuerdo a si implica o no implica demanda de más sujetos. O sea, no debemos, o sea, obviamente eso es algo que se tiene que evitar, pero no es como que lo central tampoco. Por ejemplo, hay una, como comentas, eso da pie a argucias, da que dice Tobias Lenaert, de que, bueno, no, si te encuentras un trozo de carne en la basura y entonces, pues nadie te ve, ¿qué tiene de malo que consumas carne que te encontraste en la basura si no estás produciendo demanda o cualquier otra manera en que se pueda la gente hacer sentir mejor o sea, como si los demás animales estuvieran ahí existieran para eso, para que nosotros nos sirvamos de ellos. Por ejemplo, o la gente que dice, por ejemplo, no sé, el caso de la experimentación. Bueno, en el caso de la experimentación sí hay una demanda, pero en los casos que denominan entre comillas de isla desierta, Sí. de que no, pues si estás en un lugar donde no hay otra cosa que, ya sea para comida, vestimenta o cualquier otra cuestión, y lo único que tienes a la mano son animales no humanos, pues, y a lo mejor nadie te ve, pues también bajo ese criterio de que no afectamos la demanda, pues también no estarían haciendo nada malo según ese criterio de que, bueno, pues no afecta a la demanda. Yo creo que el veganismo va más allá de si afecta o no afecta a la demanda, sino de considerar que los demás animales no están aquí para nuestro uso. O sea, por ejemplo, en el caso de la experimentación o de las medicinas o de cualquier otra cuestión, ya lo he comentado varias veces, a ver, ¿por qué lo hacemos con los demás animales
¿Y por qué no lo hacemos con los humanos? No es que también lo debamos de hacer con los humanos en contra de su voluntad, utilizarlos con sus sustancias o cualquier otra cuestión, pero se hace con los demás animales porque está bien visto y porque no está prohibido. Y no está prohibido porque está bien visto, porque la gente lo tolera. Entonces, creo que esta cuestión de la carne in vitro lo que hace es de que, bueno, nada más va a ser uno al que se le va a faltar el respeto y ya los demás, pues, las demás sucesiones de que se van a clonar esas células, pues ya no se está necesitando de más sujetos para hacer eso, pero estás partiendo estás avalando de que a un sujeto se le tenga que faltar el respeto para que se tenga que dar todo eso, y el respeto no depende de la cantidad o lo inmoral no depende de la cantidad de sujetos a los que afectes. Claro, tal cual. Además, eh, me parece como innecesario, ilógico, irrespetuoso por los demás animales, y me parece innecesario en el sentido de, hay productos que realmente son productos. ¿A qué me refiero? Son productos, es decir, no son sujetos explotados, sino que son objetos, son plantas que, que ya hay productos para todo tipo, sin explotación animal. Entonces, ¿por qué promovería explotación animal? Sabiendo que hay miles de productos que no contienen explotación animal, ¿por qué siendo vegano me pondría a promoverlo? Si yo apunto a un cambio de mentalidad, ¿por qué no iría a cuestionar realmente ese cambio de mentalidad? Y nada, me parece totalmente, sí, como decís, innecesario y nada, y lógico, porque no es concordante con el veganismo. Yo no le puedo decir a un sujeto que va a ser explotado, bueno, hoy te explotamos solo por hoy, pero nada, después ya no vas a ser más explotado. Y en realidad eso es una falacia también, porque si no son vistos como sujetos, ¿cómo lo van a respetar? El primer paso para respetar a alguien es reconocer que es alguien, es entender que ese animal es alguien y no es algo. Y ya usarlo implica no reconocer que es algo. Por lo menos también en la práctica, porque más hay mucha gente que te dice, yo no veo a los animales como cosas, con el tema de la cosificación. Y no implica literalmente que lo veas como una silla, pero lo usás como si lo fuera. Sigue siendo incorrecto. Eh, y nada, esto también de que decías de, perdón, me perdí. Ay, ¿qué fue lo último que dijiste? Em, Se me fue lo último que dijiste. A mí también ya se me olvidó. Em, Otra cosa, bueno, me olvidé, pero yendo a otro cuestionamiento, que sirve mucho al tema de hablar sobre la explotación animal, es compararlo con humanos, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí vienen y me dicen, ¿y pero qué pasa si no le hacen una biopsia al animal y simplemente agarran un pelo que se le cayó en el piso, ¿no? Un pelo que fue, ni siquiera el animal, o sea, se le cayó, nadie se lo quitó. Y imaginemos que esto es posible, entonces con un pelo regeneran a un animal o a la carne, digamos, eh, y la comercializan. Y la financiarías, y yo creo que no, sinceramente, no lo haría. ¿Y sabes por qué? Porque se lo repregunto en el sentido de, ¿y qué pasa si lo hacen con una persona humana? ¿Lo consumirías igualmente? Es decir, ¿por qué a los animales, a los demás animales sí? Y si yo te pongo un ejemplo de que le quitan el pelo a un humano, o agarran un pelo de un humano en la calle y regeneran para hacer carne, ¿la consumirías? Y la mayoría de la gente se pone a pensar. Y ahí vuelve el tema de por qué por especie. Entonces nunca se termina de cuestionar o de comprender realmente cuál es el conflicto de raíz. Eh, y nada, eso de por qué con los demás animales sí, y si lo hacemos con humanos, si hacemos una biopsia con humanos para carne in vitro, no creo que sea tan aceptada. Sí, pues obviamente tanto tú como varios compañeros, pues sabemos que el veganismo tiene sus bases en la cuestión, o por lo menos la teoría sobre la moral sobre la que está relacionado es la deontología, es decir, que Claro. más allá de las consecuencias, las acciones en sí mismas son correctas o incorrectas, pero eso no significa que las consecuencias, o sea, no es que ignoremos totalmente las consecuencias,
que no nos basamos en ellas totalmente para los actos es otra cosa. Pero, por ejemplo, esta cuestión de la carne in vitro, el acto mismo de extraerle una biopsia a un animal no humano, dado que hasta donde sabemos, comento de nuevo, son pacientes morales, entonces no ha dado su consentimiento para participar en eso. Y también, como comento, hay ciertos usos que ni siquiera necesitarían el consentimiento, o sea, ni siquiera en humanos estaría Claro. correcto ciertas cosas. Eh, Ese acto ya reprochable desde el punto de vista moral. Pero aparte, sí también trae consecuencias, porque como comentaste ahorita, o sea, el ya haberlo visto a ese sujeto humano como un mero recurso, eso reafirma la mentalidad no vegana. O sea, esa gente que está haciendo eso no tiene una mentalidad vegana, y el mensaje en sí mismo que está dejando ahí es un mensaje no vegano. Entonces, tanto ese sujeto, mientras esté bajo el poder de gente, de esa gente que obviamente si le está haciendo eso no es vegana, pues en cualquier Sí, momento puede volver a ser utilizado para cualquier otra cosa. Y si no ese sujeto, otros sujetos no humanos que estén en contacto o en posibilidad de ser recursos de otros sujetos humanos no veganos, pues siempre va a estar latente esa posibilidad. Es como, por ejemplo, si alguien, no sé, voy a poner un ejemplo así muy, a lo mejor una analogía muy fuerte, si alguien es sí, pederasta, por ejemplo, si alguien es pederasta y no le han cambiado su mentalidad, o sea, por más de que mientras él no tenga la oportunidad, y a lo mejor ni siquiera, o por miedo a las leyes, o mientras alguien no lo esté vigilando, perdón, pues no va a hacer nada en contra de otros, de los sujetos contra los que él suele hacer alguna violencia. Pero ¿alguien le confiaría niños a esa persona? Yo creo que no. Entonces, claro. lo mismo sucedería acá. O sea, ¿cómo podríamos confiar en que no van a ser explotados animales no humanos si estamos haciendo cosas que perpetúan la mentalidad no vegana? Así, eh, ellos descubren que se reduce, que nada más se le está faltando el respeto a un sujeto. Pues ese hecho, como comento, ya en sí mismo es, pero incluso las consecuencias también son reprochables. Sí, concuerdo tal cual. Eh, y esto también el tema de que hablabas de que hay veces que ni siquiera se necesita el consentimiento de los demás animales para usarlos y explotarlos. Yo por ahí lo compararía también, o pondría el ejemplo de las gallinas, ¿no? Que, por ejemplo, uno va por la calle, bueno, en la ciudad no pasa, pero hay ciertos lugares de campo donde capaz vas y ves una gallina y a lo lejos tiene sus huevos, ¿no? Y la gallina se va. Imaginemos que la gallina se va. Entonces, yo no le hice ningún mal físico a la gallina, eh, no la violenté físicamente, ni siquiera me vio la gallina, ni siquiera estuvo presente cuando yo, por ejemplo, imaginemos, quise consumir sus huevos. Entonces, ahí ni siquiera hubo una retención de la gallina, pero consumir ese huevo sigue siendo injusto, sigue siendo en el sentido de que no me pertenece. ¿Por qué yo lo consumiría? Y creo que este ejemplo, es decir, se nota como mucho más fácil para mí que está mal y que justamente la carne in vitro, a compararlo con esto, sigue siendo incorrecta. Imaginemos que si decimos que los huevos de las gallinas felices, o de los huevos de gallinas de granja que están en campos grandes y demás, o una simple gallina que la tiene una familia y la gallina da huevos, capaz, como te dicen algunos, que no la tengo para que me dé huevos, pero me da huevos igual, entonces los consumo. No es ese mi objetivo, te dicen, pero si la gallina da huevos y no se los comen, los consumo yo. Y en este caso, ni siquiera dan consentimiento a las gallinas, o no están en el momento que ellos van a agarrar sus huevos y se los consumen igual. Y nosotros vamos y decimos que está incorrecto porque el huevo le pertenece a la gallina, más allá de que la gallina no te lo demuestre libre e informadamente. Y con la carne in vitro, es decir, creo que es más fácil de entender entonces que la carne in vitro es injusta e incorrecta. Si yo digo que los huevos de las gallinas felices, entre comillas, o que le quites huevos a una gallina en un campo porque se va, está incorrecto, ¿cómo voy a decir que no está tan mal consumir carne in vitro? Es como
contradictorio, es mucho más fácil de comprobar para mí, entonces que la carne in vitro está mal. Si yo te digo que consumir huevos de gallinas que capaz se van, sigue siendo incorrecto, y después yo te digo que puedes consumir carne in vitro, es ilógico, entonces tendría más sentido que le diga que coma el huevo, y no. Sí, o en el caso de humanos, por ejemplo, que alguien le robe algo a otra persona y esa persona a lo mejor no se dio cuenta y nunca lo echó en falta porque no sé, a lo mejor precisamente por eso, porque a lo mejor era alguien siquiera se acordaba que era de él o no, por ejemplo, si era dinero, pues a lo mejor no sabía exactamente cuánto dinero tenía y no se dio cuenta que se lo quitaron, pero ese acto en sí mismo ya fue inmoral, aunque no hubiera causado un sufrimiento y aunque no hubiera habido ahí como que bueno, es que pues como dicen ellos, o sea, no le causó un daño, o sea, pues probablemente a lo mejor no llegó a necesitar eso que tenía ahí, pero tomaste algo que no era tuyo y eso ya es en sí, o sea, es que se tiende mucho a juzgar los actos en base al daño que se A le las causa al consecuencias. otro, pero Claro, también se tiene que tomar en cuenta la moralidad de la persona que está cometiendo el acto, o sea, esa persona piensa que está bien usar lo que no es de él. Eso ya está mal. O sea, de hecho, incluso aunque no lo haga, o sea, voy más allá, o sea, aunque no, o sea, si alguien pensara que robar está bien, aunque no robe, está mal, o sea, está mal que claro. piense así. O sea, incluso aunque no llegue a cometer un robo ya tangiblemente, pues si alguien se da cuenta o sea, ahí me refiero a que si alguien se da cuenta en el sentido de que si alguien sabe que alguien piensa así, debería de hacerle reflexionar de que reconsidere su manera de pensar. Y otra vez volvemos a lo de las consecuencias. O sea, no es que no importen las consecuencias, pero ¿quién nos dice? O sea, si tú sabes que alguien considera que robar no está mal, ¿le confiarías que le confiarías dinero, le confiarías Claro, tal cual. algunas otras cosas? O sea, no sería algo lógico. Claro, tal cual, y además acá también podríamos hablar de lo que dijiste del deontologismo, de que más allá de que de cuál sea la consecuencia, o que simplemente no haya una consecuencia negativa, ya quitarle eso al otro sujeto es inmoral, es incorrecto. ¿Por qué? Porque me sitúo primeramente también en el sentido de que a mí, si yo no estoy en el lugar de esa persona, no me gustaría que lo hagan. Y nada, respetar ese principio de igualdad, ¿no? De si yo no lo quiero para mí o no quiero que me lo hagan a mí, ¿por qué se lo haría a otro? Sería inmoral, sería no ético. Eh, nada, hacer y fomentar eso. Fomentar, por ejemplo, el consumo de huevos de una gallina que se va o que no los quiere. Eh, entonces, si ya sabemos que esa primera parte ya es inmoral o no es ética, claramente consumir carne in vitro va a hacerlo. Es como fácil de comprobar en ese sentido, pero sí es cierto que el paradigma actual está muy sesgado por, primero nada, la crisis climática. En los últimos años la crisis climática como que tiene a todo el mundo preocupado y está bien, pero se invisibiliza cuando se habla de veganismo y las campañas de ambientalismo cosifican a los demás animales, porque los usan en un sentido para conseguir beneficios ambientales. Eh, ponen veganismo porque llama la atención, eh, pero en cambio siguen buscando beneficios medioambientales. Entonces, la causa en sí ya está siendo usada para beneficios propios de especie. eh, y es bastante molesto para las personas veganas, ¿no? De que haya tanta hipocresía, pero nada, esto es lo que pasa actualmente, lamentablemente, y nada, por eso cada vez nos encargamos más, por lo menos también desde Veganismo en Parques, de tratar de eliminar esa desinformación, aclarando que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uno puede ser vegano y uno puede ser vegano y no ser ecologista e incluso producir bastante contaminación ambiental y uno puede ser ambientalista y ser explotador de animales igualmente. Son asuntos que no son inherentes entre sí. Sí deberían ir de la mano,
pero no es una cuestión inherente, no te hace, o sea, ser vegano no te hace ambientalista, ni ambientalista no te hace ser vegano. Por eso es importante hacer el paréntesis, pero con tanta difusión que hay con respecto a la dieta, eh, se aprovechan. Es más, yo hoy en día no veo campaña ambientalista que logre mucho alcance sin meter a los demás animales en el medio. Como que siempre tienen que hablar de los demás animales, como que ellos son los causantes de la contaminación ambiental, y es una falacia. Los contaminantes y los causantes somos nosotros por explotarlos. No es la culpa de los 1000 cerdos que están encerrados produciendo materia fecal. Y nada, es como que se los siguen visibilizando. Y es más, hay veces que se les hace creer que son los causantes y que nosotros tendríamos que eliminar esa causa siendo ambientalista comiendo plant-based. Y no se habla de veganismo ahí. Sí, de hecho, por ejemplo, se me viene a la mente algunos otros adelantos tecnológicos, como por ejemplo la creación de órganos mediante tecnología 3D. O sea, que Sí, también alguien pudiera voluntariamente decir, bueno, pues al morir, o incluso, a lo mejor si no es un órgano vital, pudiera ser en vida, pero si es un órgano vital, pues obviamente podría dejar escrito ahí que, bueno, pues al morir yo puedo donar mis órganos, o vivo, si es que de alguna manera una biopsia que no atente contra mi salud, podrían regenerar órganos 3D, etcétera. Pudiera hacerlo de manera ética. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si se extrajera de alguien en contra de su voluntad? O sea, por ejemplo, alguien, y sobre todo si fuera, por ejemplo, un paciente moral, o sea, que no pudo dar su consentimiento, un paciente moral humano o un agente moral humano en contra de su voluntad. Ahí yo creo que la mayoría de la gente, salvo los utilitaristas, digamos, de libro, ellos a lo mejor no lo verían mal, pero la mayoría de la gente, que en su mayoría es antropocentrista, pensaría que estuvo mal, o sea, rechazaría que ese avance tecnológico se haya dado en base a una injusticia, en base a haber abusado de alguien para ese avance. Entonces, acá sería algo similar, estar hablando, ni siquiera lo veo como, o sea, no es un avance tecnológico, pero es un retroceso moral. O sea, no siempre los avances tecnológicos tienen que ver con lo moral. Por ejemplo, alguien defensor de esto podría decir, bueno, muchos de los avances en medicina, por ejemplo, eh, en las épocas de 1900, inicios de 1900, por esos años, se hicieron con pruebas en humanos en contra de su voluntad, se hicieron con esclavos y se hicieron con gente que se tomó por la fuerza para hacer experimentos con ellos, y de ahí se derivaron muchos conocimientos científicos de hoy en día. Pero eso no, para empezar, eso no hace que esos actos sean correctos. O sea, eso no dice nada sobre que esos actos sean correctos. Y en segundo lugar, nosotros no estamos consumiendo ni las sustancias, ni los cuerpos, ni nada que deriven de esos mismos, de esos sujetos, de haberle hecho eso a esos sujetos. claro. Porque eso, como es como la experimentación y las vacunas y todo esto, pues sí, o sea, nosotros podríamos participar indirectamente cuando consumimos productos testeados, pero no es algo que se haga, ni que estemos haciendo nosotros, ni que nosotros, aquí sí, hablando de la demanda, nosotros no estamos haciéndolo por demandar esos productos. Claro, son cuestiones que están fuera del consumidor en el sentido, por ejemplo, de las vacunas. El consumidor, en este sentido, la gente que se aplica vacunas, no incide, ni siquiera se le toma en cuenta cuando quieren preparar una vacuna. Eso lo realiza el sector científico de manera hacia adentro, es decir, no preguntan y no van a preguntar porque se encargan de ellos, entre ellos mismos, de hacerlo de esa manera. Por eso, como decías, de que no tenemos demanda. Ahora, y es un tema también que igualmente queda fuera de la charla, pero capaz que te hago la pregunta si quieres responder, o si no, dejamos para otro vivo, como quieras. ¿Vos crees que aplicarse una vacuna, por ejemplo, para COVID-19, es un acto ético? Considero que
hay una participación, de hecho es lo mismo que estamos comentando, hay una participación indirecta, pero nosotros no somos responsables de ella. O sea, nos estamos viendo involucrados porque nos involucran terceros en esa Claro. participación. O ético, ¿en qué sentido te refieres? Es que no, para entender bien la pregunta. Yo lo vi- es decir, si por ejemplo, si una persona es vegana y no tiene síntomas, no tiene enfermedades de base, eh, y nada, se aplica una vacuna porque dicen que no, pero si no te aplicas la vacuna, por ejemplo, acá en Argentina no puedes entrar a X lugar, no puedes entrar. Entonces, es como que hay una presión social que te impone básicamente vacunarte. Y yo no digo que esté bien ni que esté mal, es decir, la persona que es vegana no va a dejar de ser vegana por vacunarse, pero sí me interesa cuestionar de si aplicarse una vacuna, más allá de que seas, en este caso sí, de que siendo vegano, sea ético. Yo particularmente creo que no es ético. ¿Pero por qué? Porque más allá de que sea una cuestión que me excede, yo elegí vacunarme. Yo fui a poner el brazo para que me inyecten eso. Y si bien el testeo no se encuentra dentro de mi alcance poder modificarlo ahora, tampoco lo cuestioné en ese sentido, ¿no? Cuando no lo cuestioné en el sentido de generar algún cambio real a la situación de testeo. Yo me postulé para la vegetal igualmente, pero el testeo sigue siendo en animales. Eh, pero sí reconozco que, o por lo menos yo veo que es no ético, porque si bien es algo que excede, eh, yo soy vegano y el veganismo está dentro de los derechos animales. Entonces, si yo tengo como, o sea, la base es respetarlos, reconocer que son alguien, no son algo. Y los derechos animales van más allá, es la filosofía en general. Entonces, no es, creo que no alcanza solamente con ser veganos, porque sabemos que es el pie, pero no el fin. Entonces, lo ideal sería que los demás animales no se ven perjudicados también por otras cuestiones, como puede ser, no sé, en los mares llenos de petróleo. eh, entonces los peces se ven dañados. eh, pero nada, obviamente la base siendo veganos. Por eso creo que aplicarme la vacuna, o sea, aplicarse en sí la vacuna no es ético, pero tampoco siento que deba molestar o que deba sentirse mal una persona vegana al reconocerlo, porque no existe el perfeccionismo. No existe la persona ética perfecta. Y por eso justamente hay tanto cuestionamiento como la filosofía misma. Me parecería me parecería utópico que haya un vegano éticamente perfecto. Eso no existe y no va a existir tampoco, porque es la realidad. Por eso creo que estaría bueno como también reconocer que las personas veganas podemos tener acciones que no coinciden con nuestra ética, pero no significa que nosotros somos responsables de ellas, porque nada, no las demandamos, son simplemente la realidad en la que nos encontramos. Sí, bueno, la cuestión ahí de las vacunas, si es por lo de la experimentación, sí sería directamente con el veganismo, o sea, la cuestión, no solamente con el resto de los derechos animales, o sea, sí sería con el veganismo, Claro, porque es una cuestión de explotación. Y como comentas, o sea, es algo que no sobrepasa, no es algo por ejemplo, yo en mi caso, yo evitaría, incluso no me pondría una que tuviera sustancias de origen animal. Por ejemplo, la de la influenza, creo que esa sí contiene sustancias de origen animal y esa ya no me la pongo, la de la influenza. Porque eso sí también lo veo como que más allá de la demanda, o sea, lo que está en tus manos hacer, sí puedes evitarlo hacer, pero por ejemplo en este caso, eh, la vacuna, si no te sí. pones una vacuna y es algo que no contiene sustancias de origen animal, eh, sí está, y como dices tú, es algo que tú estás decidiendo llevar a cabo. También está la cuestión de tu responsabilidad para con los demás. Para con los demás, ahí hay un conflicto, o sea, de que no contagies a los demás. O sea, por ejemplo, por más de que uno se tome las precauciones, aunque la vacuna no te libra Igualmente la vacuna sí, no no te va, libra, o sea, no sí. penetra el contagio, es para que no te afecte, digamos.
Sí, es para, no como te da, para que no te dé más fuerte, algo así. claro, sí, Entonces, ahí solamente podría haber ese tipo de responsabilidad para con terceros. Yo no sí, veo, o sea, no veo que vaya en contra de los derechos animales ni del veganismo ponerse la vacuna en sí. Lo que sí pienso es que si, como comentas, o sea, si no haces nada, o sea, si simplemente te pones la vacuna apelando a que, bueno, yo no estoy experimentando con ellos, tampoco contiene sustancias de claro, origen animal, entonces ya está. No, o sea, lo que procede a partir de eso, bueno, y aunque no te la pongas, es promover alternativas veganas. O sea, por ejemplo, no sé, promover el veganismo entre la gente, entre los médicos, entre los claro, científicos, etcétera, para que, porque esta gente, los científicos, pues, obviamente la mayoría no son veganos, entonces no, tal no van cual, a, no van a hacer una alternativa vegana hasta que, o por lo menos no va a ser algo común, hasta que haya científicos veganos, sí, haya una demanda de parte de la demás gente que sea vegana, o lo van a hacer simplemente por cuestiones, como comentamos, de ambientalismo y todo eso, pero eso no claro, sí, aseguraría que de otras formas no utilizaran a los animales en la misma ciencia. Entonces, sí, que si alguien decide ponerse, no solamente, en este caso estamos hablando de la vacuna, pero puede ser cualquier medicamento o cualquier otra cosa, porque a sí, veces nos como enfocamos tipo en la viajar en vacuna. transporte público que tenga combustible producido con fósiles, petróleo, Sí, o por sea, ejemplo. pueden ser muchas otras cosas que si vivimos en sociedad nos vamos a ver involucrados aunque no querramos. O sea, incluso creo que Sí, aquí en México creo que no. O sea, aquí en México creo que, por ejemplo, el pavimento son puros minerales, pero creo que hay partes donde el pavimento contiene sustancias de origen animal. Entonces, ¿cómo le haríamos? O sea, no podríamos claro, sí, no caminar por las calles. Entonces, no, tal cual. entonces tendríamos o sea, esas cuestiones que quedan totalmente fuera de nuestro alcance, que la única alternativa sería no existir, por ejemplo. Lo que nosotros tendríamos que hacer es seguir difundiendo veganismo tal cual, pero también buscar que la comunidad científica vaya habiendo más veganos. Por ejemplo, ahorita, pues, yo conozco que cada vez más, por ejemplo, hay más doctores veganos, hay más Sí, es nutricionistas, cierto. hay más nutricionistas veganos y etcétera. O sea, conforme todo esto vaya, o sea, siempre todo parte de la base. O sea, esto que Es estamos comentando, gradual, sí, o sea, desde la base, o sea, no podemos esperar que, por ejemplo, lo que cae en la mayoría de la gente de que no, que los gobernantes nos solucionen esto, que los políticos nos solucionen esto. En tal este cual. caso, que los científicos que están ahorita nos solucionen esto, pues no lo van a hacer porque no son veganos. O sea, lo van a hacer o por presión Claro, tal social. cual. Igual, Sí, no, nada más iba a ser eso, o sea, o por presión sí, social o porque ya haya veganos ahí. sí. Yo igualmente, por ahí no comparto la parte que dijiste que, que no ves a la experimentación como que va en contra de los derechos animales. ¿Puede ser que dijiste algo Ah, así? de los derechos O- animales, no, que no es de los derechos animales en general, sino que es del veganismo en particular. O sea, obviamente el veganismo es una parte de los derechos animales. Uno de los derechos claro. animales es el derecho a no ser propiedad. O sea, es una parte de los derechos animales, pero no es los derechos animales en conjunto en el sentido de, por ejemplo, el derecho a los hábitats y el derecho al Ah, bienestar, etcétera, sino que yo creo es solamente una parte. yo creo que sigue siendo, a ver, yo creo que sigue siendo lo ético. ¿Por qué? Porque si no fuese ético, ¿por qué buscaría que haya alternativas sin experimentación, por ejemplo? O esta situación del pavimento, que, a ver, yo reconozco y obviamente promuevo que no podemos escaparnos de la realidad. Y el mundo real es especista y es explotador de los demás animales de por sí, históricamente. Entonces, obviamente que hay situaciones que conllevan explotación animal que no están a nuestro alcance y nuestro desaparecer, por ejemplo, suicidio, si alguien se quiere, porque no es perfecto, tampoco logra nada. Siempre hay que estar en el plano real de entender que hay cosas que no podemos solucionar ahora, pero no implica tampoco que no dejemos de buscar ese cambio, aunque parezca utópico.
porque esto pasó, por ejemplo, con la esclavización de personas racializadas, de que, no sé, de que puedan tener un cargo de presidente, por ejemplo. Eh, una cosa es que, bueno, me reconozcan, sepan que soy, que tengo nombre, que yo también tengo necesidades, de que tengo cerebro, y otra cosa es que, no sé, sea director de la NASA una persona que fue racializada. Son como parece que para esa persona habrá sido como un extremo, una utopía, pero es algo que se pudo lograr. Y con respecto a la experimentación en los demás animales, no digo que la persona que es vegana y se aplica la vacuna esté mal lo que haya hecho. O sea, no digo que la persona sea la que esté mal, sino que la acción de la experimentación en sí está mal. Por eso, onda, es una frase que decimos acá, en el sentido de que sí lo veo incorrecto y sí lo veo no ético, porque si yo no lo viese no ético, no buscaría alternativas que no contengan explotación animal. Ah, claro, Yo o sea, sí, promovería que haya, por ejemplo, asfaltos sin explotación animal, o pinturas sin explotación animal, o combustible. Yo siempre buscaría, aunque parezca claro, claro. utópico, esas opciones y puede ser que lleguen. Por eso digo y sostengo que siempre va a ser no ético. Y está bien que los demás, las personas veganas, reconozcamos que hay situaciones que contienen explotación animal, que no podemos cambiarlas ahora, pero que lamentablemente van en contra del respeto hacia los demás animales. Y nada, como para no perder de foco el punto al que queremos llegar. Si bien parece una utopía, yo creo que las personas nos mantenemos en utopía todo el tiempo, como que programamos nuestra vida de una manera o queremos llegar a tal punto que capaz no llegamos a todo, pero eso es lo que nos mantiene, nada, vivos todo el tiempo, despiertos. Por ejemplo, esta situación de la seguridad, ¿no? De que todos sabemos que no va a desaparecer el robo, el crimen, las violaciones, las agresiones, los secuestros. Sin embargo, no porque sepamos que eso no se va a lograr, vamos a quitar las fuerzas de seguridad o vamos a quitar las leyes que penalicen a esos actos incorrectos. Entonces, más allá de que sea un plano imposible, no significa que yo deje de marcarlo como algo incorrecto. Por ejemplo, en este caso la experimentación animal. O sea, está mal, está bien, uno es vegano, está en la realidad que está y no puede hacer nada para cambiarlo, pero no significa que no podamos hacer nada o sea, futuro. No digo que yo, ni vos, ni nuestra década, ni siquiera en nuestros 50 años capaz, logren eso, no sé, pero no puedo predecir el futuro y el futuro que a mí me gustaría es que la experimentación en animal cese, termine. Por eso digo, y me gusta remarcar que igualmente está mal, o sea, yo soy vegano y me postulé para la vacuna de Medicago, que es una de Canadá, que lo hacen con ingredientes de plantas, y obviamente el testeo fue en animales. Una vez que se termina la etapa de testeo, las nuevas vacunas ya no se testean, y sería, o sea, el principio del líquido que se pudo conseguir sí fue testeado, pero más allá de que yo me aplique esa, me aplique la del gobierno, el testeo igualmente está mal. Yo soy vegano y entiendo que el testeo está mal y no me molesta que la otra gente piense que yo hice un acto incorrecto, porque la gente, o sea, no existen las perfecciones, no existe el vegano imperfecto, entonces no me molesta que sepan que hay cuestiones que yo no puedo cambiar ahora, pero no significa que voy a dejar de luchar por eso, o sea, Sí, es que, como está mal, o que no es coherente con los derechos animales en cuestión de a futuro, ¿no? De a lo que queremos llegar. sí, o sea, es que obviamente está mal, o sea, es una de las cuestiones que nosotros siempre difundimos, o sea, cuando decimos, bueno, que le decimos a la gente, no comas, no te vistas, no te entretengas, contra la experimentación animal y cualquier otro uso. Obviamente eso está mal, pero, o sea, yo no digo, ni nadie estamos diciendo que esté bien la experimentación animal, sino que si está mal no por culpa de nosotros, o sea, está mal por culpa de quienes están decidiendo que así se haga. Es como, por ejemplo, o sea, es como lo que están acá haciendo en México de lo de los subsidios a la industria de la explotación animal. O sea, el gobierno, y eso pasa en todo el Claro, mundo, con los impuestos que pagas, ellos les dan subsidios a la industria de la explotación animal para que ellos tengan más dinero para publicidad, para tecnología, etcétera. Eh, y eso, o sea, cuando yo, en eso yo me veo involucrado, aún en contra de mi voluntad. indirectamente. O sea, Claro,
Y yo, por ejemplo, aunque yo no declarase impuestos, por ejemplo, pero si voy y compro un refresco o cualquier... Parece que sí, ahí estamos de nuevo, Ahí sí volvió. de lo de las vacunas y todo esto. Bueno, lo que quería puntualizar es que obviamente, o sea, la experimentación animal pues es algo que va en contra del veganismo, pero así como lo que comentaba de los subsidios, o sea, es algo que está mal, pero no por culpa de nosotros, o sea, no es por culpa de no porque nosotros estemos demandando que se haga experimentación animal, los que están demandando experimentación animal son los que están realizándola, o sea, nosotros con vacunarnos o con por ejemplo, consumir algún producto que haya implicado testeo, no estamos diciendo que estamos de acuerdo con el testeo, sobre todo si ese producto es algo que es imprescindible para nuestra vida. O Claro, sea, no lo estamos haciendo, por ejemplo, por una razón, por un de gusto motivo, y digamos, comodidad. sí, sí, que no se, que no tenga que ver con nuestra salud, nuestra vida, etcétera. Sí, considero, Entonces, no somos como demandantes de explotación animal en sí, ese sentido. sí, o sea, sí está mal, pero no está mal por nuestra culpa. Por eso yo ponía el ejemplo de los subsidios. O sea, por ejemplo, en mi caso, que yo soy anarquista, o sea, supongo que bueno, que yo no quiero darles, busco todas las formas y por haber de no darle impuestos al Estado. Pero, por ejemplo, si voy y compro un refresco o si voy y compro incluso verdura, o sea, si yo compro verdura en el mercado local, en lo que yo busque así más alternativo, esa gente posiblemente le va a incluir en el precio que me está cobrando a mí, le va a incluir lo que se denomina acá el IVA, el impuesto sobre el Claro, valor sí, agregado. sí, Entonces, exacto. eso va a ir a dar a las arcas del gobierno y eso lo van a usar ellos para subsidiar explotación animal. Entonces, yo necesitaba fruta y terceros me inmiscuyeron en asuntos no éticos. Entonces, eso yo creo que es algo equiparable acá. O sea, yo lo que necesitaba era una vacuna y yo solamente la rechazaría si contiene ingredientes de origen animal, porque entonces sí, yo me estaría beneficiando directamente. O sea, ahí sí yo estaría participando de manera directa, porque si los ingredientes que tiene ahí para que yo me cure implican sustancias de origen animal, ahí yo estoy haciéndolo consciente de que me estoy beneficiando de animales para mi salud, para lo que sea. Como por ejemplo, si yo... Claro, sí, coincido con eso porque, como dije antes, el testeo, o sea, el testeo es una fase, es como la primera fase, ¿no? La primera fase es, no sé, por ejemplo, voy a tirar un número al azar, 100.000 dosis se testean en animales. Y entonces se saca la conclusión de que la vacuna es buena, ¿no? Entonces, las 300.000 millones de dosis que van a hacer después no las van a testear. Entonces, si uno se aplica, siendo vegano, las demás vacunas y no contienen ingredientes animales, o sea, la vacuna en sí, esa que se fabricó, no sería, no sería no vegana, o sea, no es vegana porque no piensa, ¿no? Pero no sería apta no vegana, o por así decirlo, porque esa no fue testeada. Pasa con los medicamentos, por ejemplo, la B12. La B12, nosotros consumimos B12 que no es testeada, pero su producción históricamente hacia atrás sí fue testeada. Entonces, la pastilla que yo compro no fue testeada ni tiene ingredientes, pero la pastilla que se usó en un principio, hace años atrás, para saber que era apta, sí fue testeada. Sucede lo mismo con la vacuna, por eso concuerdo en esto de si contiene o no los ingredientes, como que determina mucho, porque nada, lo podemos comparar con los medicamentos, o como la B12, que no es un medicamento, pero es vital. Eh, y sí, concuerdo en eso, tal cual. Y igual, tampoco, no allá de que sea de manera directa, bueno, sí, indirecta, todo lo que causa la explotación es la ausencia del no veganismo. Pasa con nosotros mismos, cuando no éramos veganos, no sabíamos de esto o simplemente lo ignorábamos, nosotros éramos demandantes directos. Y yo al ser vegano, vos al ser vegano, las personas veganas, no demandamos explotación animal de manera directa porque somos veganos. Y esto va más allá de la experimentación. eh, y yo creo que, tal cual como dijiste, esto no está a nuestro alcance porque yo puedo hablarle a una persona no vegana en el parque y que ella cambie su manera directa, ¿no? Pero
llegar al círculo científico es muy complicado hoy en día porque toda la sociedad o una gran parte del paradigma tendría que verse involucrada en el veganismo para que haya ese tipo de cuestionamiento en ese ámbito. Pero sí, todo lo que causa explotación animal es la ausencia del no veganismo. Yo tomarme un colectivo que tenga combustible, que pueda o no tener fósiles, también es o sea, no lo estoy financiando yo, es producto o si bien lo financio, pero no es una opción directa y el causante no soy yo, es el no veganismo, es la aún todavía eh, es la aún todavía gran inconsciencia del Mm. especismo y del antropocentrismo. Eh, por eso hay situaciones que por lo menos ahora no podemos cambiarla, porque para cambiar ciertas situaciones hay que cambiar la mentalidad, como dijiste, y pasa con el tema del regulacionismo, de que quieren meter como leyes que en realidad no sirven, porque si no hay una perspectiva vegana no podemos hablar de respeto realmente. Sí, y de hecho, volviendo a lo de la carne in vitro, o sea, esto ni siquiera tiene que ver con ni con una isla desierta, ni cuestiones, o sea, Claro, aquí sí directamente es una participación directa, o sea, es adrede en una cuestión que, como comentabas, o sea, habiendo alternativas, o sea, aunque no tuviéramos alternativas, yo considero que no debe la uno realidad. o sea, aunque no tuviéramos alternativas, considero uno que no debe uno participar de manera directa. O sea, como por ejemplo el caso que decías del transporte, pues ahí los que están participando de manera directa es si alguien sabe que tiene cuestiones de origen animal, pues podrían ser los proveedores o otras cuestiones los que están haciendo eso para Claro. ponerle ese combustible ahí, pero uno cuando se subió, uno no lo hace diciendo, voy a escoger este porque este tiene, este se maneja con combustible de origen animal, o sea, no lo hace uno así. Entonces, Claro. acá sí, o sea, acá en lo de la carne in vitro, sí se está haciendo consciente, adrede, y todavía peor en el caso de quienes se hacen llamar veganos y que dicen que esto es una cuestión por mientras el mundo se hace, pero pues como ya hemos comentado, esto en lugar de ayudar perjudica a que lleguemos a una sociedad donde, digamos, pues obviamente difícilmente va a ser todo el mundo vegano, pero sí donde el paradigma social fuera el veganismo, o sea, que lo común, lo que se esté normalizado fuera el veganismo, estaría más lejos de esa fecha conforme vayamos metiendo estos obstáculos. Además sería un eufemismo, o sea, sería un eufemismo el tema de promover respeto animal. Es una mentira porque no se promueve eso. Y también creo que sería con el tema de la gente que es vegetariana y se centra y se acomoda, ¿no? Porque yo creo que lo que hace esto también genera mucha tranquilidad de manera, es decir, tranquiliza a uno conscientemente, como que le hace creer a las demás personas que está bien lo que hacen, entonces ya se como que tratan de apaciguar la disonancia cognitiva que una persona tiene cuando te dice que respeta a los animales, que los ama, pero los consume. Entonces creo que promover eso hace que esa disonancia cognitiva desaparezca y en realidad sigue estando mal, sigue siendo injusto y también esto de la isla desierta, ¿no? Que decías, cuando te dicen, a mí me dijeron, a vos también, a todas las personas seguro nos las habrán puesto ese ejemplo, que si estamos en una isla desierta y hay un cerdo, ¿lo vas a explotar o no lo vas a explotar? Primero que no es la realidad. No estoy en una isla desierta, estoy en una sociedad distinta donde tengo opciones y puedo elegir no explotarlos, entonces no lo voy a hacer. ¿Por qué yo promovería una opción que tenga explotación animal cuando en la realidad hay opciones que no tienen explotación animal? Por eso digo que es innecesario y sería básicamente como doblar el brazo o torcer el brazo a las personas no veganas o torcer el brazo a la explotación animal. Y nada, sería como de un modo trabajar para ellos. Y no me convence, no lo veo ético. O sea, ¿por qué te ofrecería un producto que contiene explotación animal cuando puedo ofrecerte un producto que no lo tiene? Eh, Sería innecesario. Es innecesario me parece como lo más acertado.
y nada, obviamente que es contradictorio con el respeto a los demás animales. Sí, de hecho, o sea, la necesidad no es en sí un criterio para, o sea, yo la necesidad solamente la veo como un criterio, digamos, digamos, no sé si de alguna manera es excusable o más bien dicho justificable en lugar de Sí. excusable, cuando es la indirecta, o sea, cuando no es algo que ni Una, por que ejemplo, que puede ser excusable. sí, o sea, solamente la indirecta, o sea, una donde uno al momento de consumir algo o de usar algo, no está dando el mensaje de que debe de que terceros deben de usar a animales o a cualquier otro sujeto. Eso es la justificable. Obviamente, si uno tiene manera, o sea, yo también pienso que si uno tiene manera de incluso de librarse de esas, debe de hacerlo. O sea, también debe de hacerlo si uno, lo que comentabas hace rato, o sea, sabemos que está mal, pero no es por culpa de nosotros, pero aunque no sea por culpa de nosotros, si tenemos la opción de evitarlo, o sea, lo que dices, por ejemplo, supongamos que hubiera una vacuna que no implica ni siquiera testeo en animales, tendríamos la obligación de usar esa, Claro, usar, o sea, en ese caso sí tendríamos la obligación de usar esa, aunque no sabemos nosotros los culpables, sino porque nosotros sabemos que eso va a llevar a que no sean usados animales e incluso otra vez, o sea, es lo más ese, acertado a lo ético. ese acto por sí mismo ya es correcto, pero además las consecuencias serían que empujaría a que otros, sería como un ejemplo de que otras también dejaran de explotar animales. Entonces, Claro, pero la obligación moral, digamos, absoluta, o sea, acá habría un deber que se le denomina prima facie, o sea, que a primera instancia no usar, no participar en aquellas que aunque no estemos nosotros involucrados directamente, involucren alguna injusticia, pues si podemos evitarla, lo hagamos. Si no, pues podemos estar ahí, aunque sabemos que hay algo detrás que estuvo mal, aunque no haya sido nuestra culpa. Pero en la directa, o sea, en este caso la carne in vitro y cualquier otra participación directa de usar animales no humanos, esa no hay ninguna justificación, o sea, ni la necesidad, ni no veo ninguna otra, porque si no, no sería un derecho absoluto, o sea, si nosotros hablamos lo que dice Francione y lo que dicen muchos y estamos convencidos de ellos de que el derecho absoluto a no ser propiedad pues solamente es absoluto si no hay ninguna justificación para ello. Yo no veo ninguna. claro, sí, tal cual. Otra cosa, ahora me entró una duda, por ejemplo, la gente que, o sea, porque básicamente lo hacen de sectores científicos y multinacionales y demás. La gente que financia o los científicos que están creando esta carne in vitro, es decir, una persona, por ejemplo, ¿no? Que no es vegana y que consume animales en la casa eh, y va a la carnicería, por ejemplo, y ve carne in vitro. Eh, a ver, si la persona no la compra, yo no creo que a ver cómo me explico. Es decir, no creo que la producción de carne in vitro sea por una demanda directa. Yo creo que la producción de carne in vitro la hace los sectores específicos de la ciencia o en este caso de las multinacionales, porque ellos deciden hacerlo y ellos deciden venderlo, porque justamente hoy en día en la sociedad hay se nombra mucho el animalismo, el veganismo hoy en día, entonces como para seguir vendiendo su producto de explotación animal, creo que están apostando a esto y el tema del medio ambiente. Ahora, yo creo que si una persona no vegana o vegana elige y siendo consciente de lo que conlleva, financia un producto de carne in vitro, sí lo veo de manera directa, pero la producción en sí de la carne in vitro no sé si es tan directa, porque tampoco está al alcance, o sea, de los consumidores. Yo nunca vi demandantes de carne in vitro. Yo vi que es una propuesta que llegó, pero no veo que haya demanda de carne in vitro, sino que es algo que se va a ofrecer porque X empresa lo eligió ofrecer. Entonces no creo que la producción sea directa, pero sí o sea, si lo consumen sí sería, o sea, porque sí generaría demanda. Eh, Creo que sería indirecto hasta la parte de la producción del nuevo producto o nuevo hallazgo, qué sé yo, para poder venderlo. Creo que hasta ahí es indirecto, porque el consumidor nunca pidió carne in vitro.
pero sí promover a que se financie, que se consuma, sí sería directo y sí sería, eh, nada, sería directamente irrisorio con el veganismo. Sí, o sea, es la diferencia. O sea, la indirecta es donde los consumidores o nosotros como que no tenemos nada que ver con eso, Claro, eh, o sea, que se está usando recursos de nosotros, por ejemplo, dinero o alguna, pues normalmente dinero para financiar eso, aún independientemente de sí, nuestra voluntad, eso es una indirecta. La directa es donde lo que comento, o sea, ya ir y pedirla, o sea, o promoverla, o sea, tanto promoverla como ir a obtenerla, eso ya es una cuestión directa, o sea, donde tú estás diciendo, la estás avalando, o sea, donde estás diciendo, háganlo, o claro. sea, como en este caso, háganlo, Como que se va a volver a producir porque yo lo financié. O sea, yo doy sí, el pie a sí, que lo sigas haciendo. o sea, la directa es donde tú, mediante actos o dichos, estás avalando que así se haga. Entonces, Sí. esa sería la diferencia. Pues bueno, no sé si tengas alguna otra cuestión sobre este tema. Sobre carne in vitro, no, creo que no. Nada, dejar en claro que yo creo que no es, o sea, que no, no va de la mano con el veganismo. eh, y considero que es explotación animal pura, explícita, eh, y nada, eso, con que no se lo van a hacer igual porque es la mayoría, pero que no se fomente más esto de que es ético o que lo es menos, es lo menor incorrecta, o sea, es como, a ver cómo me explico, es como el menor sufrimiento que se le puede causar y en realidad no importa, o sea, está mal igual, así que no, creo que dudas no tengo sobre este tema, mi postura es esa, de que está mal. Bueno, aquí también te lo quiero comentar al aire. Pues obviamente aquí nos fuimos unos minutos del aire por cuestiones técnicas. ¿Estás de Sí, acuerdo con que recorte ese minuto, ese sí, espacio sí, sí, que quedó ahí así es. para que no se le Sí, haga muy larga a la gente? sí, tal cual, sí, me parece bien. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, A vos, Luis. por el tiempo y pues seguimos aquí en contacto. Genial, siempre encantado de poder charlar con vos. Esta vez lo pudimos hacer en vivo. Me acuerdo que una vez que lo hicimos con otro activista más. Y nada, siempre es interesante estos debates porque nada, nos ayudan a formarnos cada vez más e intercambiar pensamientos. No todas las De, personas de- veganas pensamos igual y nada, apuntar a eso, al debate es crucial. Y más en una causa de justicia. ok. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta luego. Chao.